Hola, profesor, ¿me escucha? Isaac le habla. ¿Cómo No. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, a ver, bueno, ya tengo la sala abierta, está desbloqueada, no hay sala de espera. Lo puedo dejar como anfitrión porque tengo que abrir otra sala, ¿correcto? Sí, no hay ningún Muy problema. bien. Eh, yo Ahí. directamente después les abro a los chicos los micrófonos. Listo, listo. Hacemos así Pero veo entonces. muy poquititos, ¿no? Sí, sí, Yo veo tres nada más. sí, sí, sí. Pero falta un rato, es temprano, falta un rato todavía. Bueno, entonces si Bueno, vos dejame la habilitada que yo voy a deshabilitar la cámara sí, ahí y está, el entran audio. directamente a la sala, así que no está bloqueada. Bueno, listo, yo lo dejo entonces. Hasta luego. Chao, un abrazo grande. ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿me escuchan? A ver si no veo a nadie con. eh, no veo a nadie con cámara. ¿Hay alguien que tenga la cámara, que pueda encender la cámara? Bien. Chicos, pueden entrar a ver quién me contesta. A Buenas ver, tardes, doctor. ¿quién habla Lisa, ahí? A ver. Lisa Bogarín le habla. Ah, Lisa. Escúchame, ¿te puedo preguntar si esto, no sé si logra ver, Sí, se ve. este cuadrito está subido al campo, al campus? Sí, ¿Tienen sí, se ve idea? perfecto. Se ve. Este cuadrito Este, no, pero si está subido al campus. el del cuatrimestre ¿Mm? anterior estaba subido, doctor, pero estos números de códigos ya nos dieron. El doctor Camone nos pasó.
El 161, pasó? 163. Sí, ¿Y hablando de qué tema, che? y hablando en general de lo que era importante, a ver, yo tengo El algunas principio. notas acá. Principios procesales No, y no, está sistemas. bien, está bien. Está bien. A mí lo que me interesa, bueno, la Doctor, clase empieza a 6:30. Sí, sí, ¿quién es? Martín Ortiz. En el campus no hay nada subido. Están vacíos los Bueno, autos. bueno. Después lo subo, es un cuadrito una foto, que es un cuadrito que saqué de un libro, que es un manual, que encontré, este manual del alumno universitario tenía este cuadrito que lo vi y me pareció interesante. Podría ser un Power, pero básicamente establece de dónde surgen las providencias simples, las interlocutorias y las definitivas, que son las resoluciones que vamos a ver ahora, judiciales. Vamos a esperar un ratito hasta las 6:30. No se vayan, vamos a esperar un ratito hasta que entren más alumnos, ¿eh?
Estoy esperando que entre más gente, por eso no empiezo. Justo se escucha un niño llorando, pero no sé si será el último alumno que entró, que es muy joven. Pero No, justo se tenía el escuchaba un micrófono pequeño silenciado, llorando. doctor. Ah, no, ahí vino, ahí está. Tenemos al doctor Iriarte acá para que me sienta acompañado, porque no hay nadie que tenga la cámara encendida. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, Agustín? Sí, sí, se escucha bien, ¿eh? Se escucha Sí. perfecto. Bueno, Perfecto por acá. muy bien. Las reglas para el examen, que son las mismas que para la clase. Una de las reglas es que tengan el código a mano. Conmigo van a tener la bolilla de resoluciones judiciales y los modos anormales de determinación del proceso. Modos es la bolilla 13 y resoluciones judiciales es la bolilla 10. Previamente, ustedes van a tener, bueno, está previa, pero no sé si la clase será previa, con el doctor Iriarte, la bolilla de actos procesales. Obviamente, las resoluciones judiciales son actos procesales emanados del poder jurisdiccional, de los órganos jurisdiccionales, mejor dicho. Bien. Perdonen, hoy cuando estaba, perdonen la desprolijidad, pero antes lo subí, pero ahora parecería que no está en el campus. Había en un librito que era de Rodríguez Salach, era bastante simple, pero había un cuadrito sobre las resoluciones judiciales que después vamos a subir, que, bueno, establecían cuáles eran las tres. Perdonen que tenga este cartel acá, yo lo tengo como guía. Estaba subido al campus esto. Si tuviéramos que hacer una línea de tiempo durante el transcurso del proceso, ustedes van a ver, tienen que manejarlo esto cuando estén en el examen oral, sea que lo expongan, sea que tengan que responder alguna pregunta, tienen que saber muy bien y saberlo explicar cuándo se inicia un proceso. El acto procesal de inicio del proceso, independientemente de los trámites de mediación y demás, supongamos que no hubo mediación, pero igualmente el inicio el acto procesal de inicio es la demanda. Los requisitos están establecidos en el artículo 330. A posteriori, y al momento de trabarse la litis, se le da a la parte contraria, en virtud del principio procesal quizá más importante constitucional que hay, que es el de bilateralidad, se le da la posibilidad de defenderse, de contestar, de resistir esa pretensión, incluso se le da la posibilidad, si quieren, de contraatacar, digamos, como nos pasó ayer a River, que nos contraatacaron. Alguna vez teníamos que perder. Bueno, ¿vieron? O que sería lo que es la reconvención o contrademanda. Vamos a hablar así lisa y llanamente contrademanda, a pesar de que algunos ven alguna distinción. Bueno, esa es una primera etapa, que es la etapa de introducción, cuando se traba la litis y cuando se fijan cuáles son los hechos a debatirse y se ofrecen las pruebas. Posteriormente, y esto lo establecen
los artículos 358 o 360, puede darse o no la segunda etapa. ¿Por qué? En general se da la segunda etapa, que es la etapa probatoria. Es ante la existencia de hechos conducentes y controvertidos. Controvertidos, ¿qué quiere decir? Que haya conflicto, que una de las partes lo afirme y que la otra lo rechace. Si son admitidos, no van a ser susceptibles de prueba, no son objeto de prueba, son una excepción. También los públicos y notorios, el derecho nacional, lo que fuera. Después lo van a ver cuando vean la bolilla de prueba y objeto de prueba. Se va a dar la etapa probatoria hasta que se clausure para definitiva o eventualmente en algunos procesos o en uno solo de los procesos. Cuidado porque hay una diferencia con el Código Nación, se estudian de los libros de textos que siguen el Código Nación. En uno de los procesos que es el ordinario hay alegatos. Alegatos es una, no quisiera decir alegación para no ser tautológico, pero un comentario que hacen las partes sobre la prueba rendida, sobre la prueba producida, obviamente que llevando aguas para su molino. Estamos en un proceso partivo y hay un actor y un demandado, nadie le va, digamos, a arrimar nada al otro cuando tenga que alegar. Sería bastante torpe, si se quiere. Bueno, ahí comienza la etapa decisoria y la etapa decisoria finaliza con la sentencia definitiva. Esa es la resolución judicial más importante, la sentencia definitiva. Es final de esa instancia. No quiere decir que sea definitiva porque no haya ninguna otra posibilidad, porque eventualmente la sentencia se puede recurrir. Esto no quiere decir que esté sujeta a una condición resolutoria o lo que fuera, sino que eventualmente puede recurrirse. Puede que la sentencia definitiva no sea recurrida, en cuyo caso quedará firme, o puede que se agoten los recursos y se vaya confirmando. Durante esta primera etapa y durante esta primera instancia, la sentencia definitiva, o antes de la sentencia definitiva, se van a dictar un sinnúmero de resoluciones o actos procesales emanados del órgano jurisdiccional, que el Código trata en los artículos 160 a 163. Bueno, entonces, en primer lugar, me parece fundamental que alguien que tenga un código, y de paso hacemos esto más participativo, me lea los artículos 160 a 163. Y en algún voluntario que tenga un código, abre el micrófono y lea los artículos. Vamos a empezar al revés. Vamos a leer del código los artículos y los vamos a comentar. Y de ahí vamos a extraer qué tipo de resoluciones existen, cuáles son los requisitos que exige el código en este tipo de resoluciones y vamos a ver también cómo lo conectamos a esto con lo que estudiaron con el doctor Iriarte cuando hablaba, por ejemplo, una pregunta del examen del artículo 34, de cómo juega el principio de congruencia, cómo juegan el deber de fundar, que es el más importante de los deberes del juez, y también con una situación, esto es importantísimo, que sepan distinguir de qué resolución estamos hablando en cada caso para saber de qué recursos son susceptibles. Cada resolución es susceptible de un recurso específico. Y esto no solamente lo preguntamos en los exámenes porque sea un tema, digamos que tengamos que dar durante la cursada. Lo preguntamos porque es un tema absolutamente práctico y que el operador jurídico tiene que conocer. Bien. ¿Quién me lee el artículo 160, por favor? Ahí se lo leo. ¿De quién estamos? ¿Quién es? Sebastián, acá.
Ah, Sebastián, gracias. La guerra. Muy bien. Artículo 163. Sentencia definitiva de primera instancia. No, 160. 160. 160. Sí. Vamos a leer los Providencias tres simples. artículos. Las providencias simples solo tienen, sí, sin sustanciación al desarrollo del proyecto o ordenan actos de manera de ejecución, de mera ejecución, perdón. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fechas y lugar y la firma del juez o presidente del tribunal. Leo el 161. Bien. Vamos a ir intercalando para que vayan participando cada uno. A ver, un voluntario para el 161. Gracias, Martín. Perfecto. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sentencias interlocutorias? Sí, Alicia, ya le conozco la voz. Muy bien. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener los fundamentos, la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas y el pronunciamiento sobre costas. ¿Hay alguien que tiene encendido el micrófono ambiental? Por favor que lo apague porque se escucha un murmullo, pero no era el de Alicia, ¿eh? Bien. Gracias, Alicia. Una pregunta sobre esto, porque después seguimos con la definitiva. Sentencia interlocutoria. ¿Cuándo escucharon hablar de sentencia interlocutoria durante los temas que dimos en la primera parte, que la mayoría de ustedes o todos tienen aprobada? ¿Y con quién? Mencionarla solamente. Sentencia interlocutoria. ¿Cuándo escucharon hablar de sentencia interlocutoria y con quién? Si quieren, ¿en qué bolilla? ¿Con qué profesor dio esa bolilla? ¿En qué artículo? Pueden responderme de la manera que quieran. Sentencia interlocutoria. A ver. Hola, Podemos ¿cómo jugar. está? A ver, Hola. ¿quién habla? Sí. Sí, escucho. ¿Con qué ¿Cuándo escucharon hablar? ¿O nunca escucharon hablar de sentencia interlocutoria? Sí, es con Iriarte. Con Iriarte, con el doctor Iriarte que está ahí. ¿Y en qué contexto? ¿Por qué habló de sentencia interlocutoria? ¿Por qué mencionó? deberes. ¿Qué artículo estaban tratando? En deberes del juez. ¿Qué decía el artículo de los deberes del juez? Era el artículo 34 respecto a la sentencia interlocutoria. ¿Qué exigía el artículo 34? Que se tienen que fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria. Bien, bien. No sé quién contestó porque no tienen la cámara encendida y no los veo. Lisa, ¿fuiste vos? ¿Quién doctor, contestó pero yo recién? le agrego que dice, A ver, además de a ver eso, quién contestó. Primero quiero saber quién contestó porque contestó bien. Me interesa el Luciana. concepto. ¿Quién fue? Luciana. Luciana, Luciana sí. Fernández. Bien. Sí, Bueno. Y me decías, Lisa, ¿qué más? que debía fundar y además por la bilateralidad también, respetar la bilateralidad del proceso, de esa sentencia interlocutoria. La bilateralidad. Vamos a leer 34 para conectarlos, para que manejen el código, porque si no, deberes del juez. Y decía, dictar la resolución. Cuarto, fundar toda sentencia definitiva interlocutoria bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. De congruencia. Vale Sí. decir que la fundamentación tenía que respetar
la jerarquía de las normas vigentes. Cuando hablamos de Sí. jerarquía de las normas vigentes, lo que primero se nos aparece es la pirámide de Kelsen, pero nosotros lo primero que se nos aparece cuando hablamos de jerarquía de normas vigentes es nuestra Constitución, que es la madre de las leyes o la ley fundamental, que a su vez incorpora en el artículo 75, inciso 22, lo que se llama bloque de constitucionalidad federal, que son los pactos internacionales de jerarquía constitucional. Incluso, no solamente van a ver en el futuro que los Estados miembros tienen un control, o sea, la Corte tiene un control de constitucionalidad, sino que todos los jueces también tienen que controlar la convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Las disposiciones de los pactos internacionales y también los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay dudas, algunos. La integración actual de la Corte, no sé si está tan de acuerdo con esto, pero bueno, es una posibilidad. Miren, bien contestada. Ahora vamos al 162, sentencias homologatorias. ¿Quién me lee el 162? A ver, 160. rápido, lo voy a hacer. Sí. Lisa, lee, si querés. 162, sí, Sí, ahí sí. voy. Sentencias homologatorias. Las sentencias que recayesen en los supuestos de los artículos 305, 308 y 309 se dictarán en la forma establecida en los artículos 160 y 161, según que respectivamente homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Bueno, te vamos a nombrar lectora a partir de ahora. Gracias. Porque lees muy claramente. Muchas gracias. Muy claramente, bien. Bueno, miren. Las sentencias homologatorias, en el cuadrito que les mostré, vieron, participan. No es una categoría independiente, si quieren, o sí, pero lo fundan. Participan o de los requisitos de las providencias simples o de los requisitos de las sentencias interlocutorias, según que homologuen o no. Y la pregunta del millón es, si no homologan, ¿qué forma llevan? Dice el artículo. Pregunta del millón y de examen también, ¿no? Si no homologan un allanamiento es un acto en virtud del cual el demandado se somete a la pretensión del actor. Un desistimiento o una transacción, si no lo homologan, desistimiento es una renuncia por parte, en este caso, del actor. Puede ser del derecho o del proceso. Y una transacción es un acuerdo entre partes en el cual se hacen convenciones recíprocas. Si no homologan, no el allanamiento, no, el desistimiento, la transacción y la conciliación. El allanamiento me equivoqué yo porque puede ser sentencia interlocutoria o después lo van a ver eso. Sentencia definitiva. Lleva otra forma. Bueno, desistimiento, transacción o conciliaciones. La conciliación es tripartita porque interviene activamente el juez. Bueno, y no homologa, ¿qué forma lleva? El juez dice no a las partes. Con lo cual, Sentencia interlocutoria. Eso. sentencia interlocutoria. Y se homologa, ¿qué forma lleva? Providencia simple. Providencia simple. Bien, pero yo les voy a preguntar, a ver, haciendo de abogado del diablo, ustedes me están diciendo que una resolución que no pone fin al proceso, como es la sentencia interlocutoria, una resolución que pone fin al proceso, como es una sentencia homologatoria, cuando el juez dice que sí, lleva la forma de providencia simple, lleva la forma que menos requisitos exige y no una interlocutoria. ¿Esto es así o no es así?
No, Sí, yo doctor, creo porque que tiene que fundar, no. Tiene el deber el juez de fundar la sentencia. Si no funda la Bien. sentencia, puede caer en la nulidad. Bueno, pero claro, esto porque en general cuando responden, ahora respondieron bien, cuando responden al revés, porque piensan que cómo va a terminar el proceso con una providencia simple. Pero es aquí que estamos hablando de un proceso que se rige por el principio dispositivo y que el juez, si las partes están de acuerdo, porque o si una de las partes renuncia a su pretensión, digamos, o si están de acuerdo, o el desistimiento puede, la conciliación puede encerrar un allanamiento, un desistimiento o una transacción, cualquiera de las formas. Pero siempre hay una voluntad de las partes y esas partes disponen de sus derechos. Entonces, si las partes están de acuerdo, basta con que el juez lo homologue. Va de suyo que los requisitos se cumplen. Ahora, si el juez les dice que no, a las partes les tiene que decir por qué les dijo que no. ¿Está claro? Entonces, uno diría, pero bueno, y el proceso continuará, pero primero el juez les tuvo que decir por qué. Bien. Vamos ahora a la sentencia definitiva. ¿Quién me lee? Bueno, Lisa, seguí vos con sentencia definitiva. Así terminamos. Esta es la más importante de todas. Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener, primero, la mención del lugar y fecha. Segundo, el nombre y apellido de las partes. Tercero, la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. Cuarto, la consideración por separado de las cuestiones que se refiere al inciso anterior. Quinto, los fundamentos y la aplicación de la ley. Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funde en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeran convicción según la naturaleza del juicio de conformidad con las reglas de la sana crítica. Sexto, la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su caso en todo o en parte. La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Séptimo, el plazo que se otorga para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución. Octavo, el pronunciamiento sobre costas, la regulación de los honorarios y, en su caso, la declaración, temeridad o malicia de los términos en los términos del artículo 34, inciso sexto. Noveno, la firma del juez. Bueno, lugar y fecha y firma del juez tienen que tener todas las resoluciones y esos son los únicos requisitos que se exigen para providencias simples. Las sentencias interlocutorias, a su vez, tienen 4 requisitos, que son sustanciación previa, vale decir que haya una audiencia de las partes previa, un traslado previo a las partes. Si una pide una cosa, la otra parte le da traslado a la otra parte para escucharla antes de resolver, y tienen que ser fundadas, tienen que tener la decisión expresa, positiva y precisa y el pronunciamiento sobre costas. Y después están los requisitos de la sentencia definitiva, que la sentencia definitiva es el acto final, digamos, proceso. Sentencia viene de sentir, que quiere decir que el juez opina, siente, emite opinión. El que emite opinión, el que resuelve el conflicto, es el juez. Las otras partes realizan pretensiones, pero el que resuelve, el que tiene el poder de resolver, la facultad jurisdiccional de resolver conflictos, es el juez. ¿Sí?
Doctor, antes de que Em, pase, yo Esto, le quería en preguntar, ¿qué derechos, sí, significa en derecho civil es muy sustanciación? fácil, pero en penal por ahí. Bueno, sustanciación previa significa que tiene que haber un traslado previo a la otra parte. ¿Entiende? Tiene que haber una posibilidad de contienda. ¿eh? Porque resuelven cuestiones incidentales, pero pueden resolver cuestiones referentes a nulidades, referentes a excepciones, cuestiones de gran trascendencia en el proceso. Entonces, tienen que haber sustanciación previa. Y como hay sustanciación previa, un debate previo, no es que se dictan de oficio, sino como hay un debate previo, por eso hay imposición sobre costas, porque hay un trabajo de los abogados, si lo hubiere, ¿no es cierto? Porque las costas podrían ser por el orden causado o el que pierde paga, digamos, el principio de la derrota, se imponen al que pierde, ¿no? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta, son preguntas que nosotros hacemos normalmente en los exámenes. Entonces, ¿qué tipo de resoluciones se dictan a lo largo del proceso? A ver, cualquiera levante la mano y la enumera. A ver, ¿quién? ¿Qué resoluciones conocen? ¿Cuáles serían? Providencia simple, sentencia interlocutoria. Si el proceso no termina por una sentencia definitiva, sería sentencia o Está bien, esas tres. resolución. Sí. Esas tres. Homologatoria. Básicamente las tres y las homologatorias que participan, que no son un cuarto grupo. En orden de importancia, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es y cuáles son las menos importantes? ¿Cuál es la más importante? ¿Y cuál le sigue? En orden de importancia. Sentencia definitiva, ¿Sí? sentencia interlocutoria y providencia Las simple. Perfecto. Sí, Bien. en ese orden. ¿Cuáles se fundan? ¿En cuáles el juez tiene que decir por qué llega a una resolución y no a otra? ¿Cuáles tienen que ser fundadas? Las interlocutorias y las sentencias definitivas. Bueno, esto sobre todo porque lo dice el 34 también, además de decirlo, el artículo que le acaban de leer, el 161, y el 163 lo dice el 34. El 4 es contundente. Los requisitos de cada una. ¿Cuáles son los únicos requisitos que tiene una providencia simple? Dígamelo porque quiero que demostrarles los errores en que inciden y afirmar los errores en que generalmente tienen. Porque el tema es el siguiente, ¿no es cierto? El tema es el siguiente. En el examen que es múltiple choice y en los exámenes que digamos, acabamos de corregir, yo en algunos exámenes vi un muy buen nivel. En algunos exámenes observé un muy buen nivel producto de, quizá es mi falta de capacidad, producto de un razonamiento propio. En otros vi que o son juristas o tienen un léxico jurídico espectacular. Entonces, yo para ser justo con ustedes, posiblemente vaya a tener el examen que dieron en la primera parte y me encantaría que reproduzcan o tengan el mismo léxico jurídico que me han demostrado por escrito, ¿no es cierto? Bien, ante las preguntas. Porque un relativo léxico jurídico tienen que tener, no tienen que ser un jurisconsulto, pero, o un doctrinario, pero tienen que tener un relativo léxico jurídico. Un léxico técnico. Por eso Bueno, les pregunto. con respecto a la pregunta Entonces que decía, les pregunto doctor. ahora, ¿cuáles son los requisitos de una sentencia interlocutoria? Son 4. Lean el artículo, lo tienen ahí, si quieren. No hay problema acá. Pueden tener el código. Léanlo, son 4. La sustanciación previa, Previa los sustanciación. fundamentos. Bueno. Y el pronunciamiento sobre costas. Exacto. La decisión expresa, positiva y precisa y el pronunciamiento sobre costas. Bueno, son 4. 3 incisos, pero son 4 requisitos. 3, 4. Sustanciación previa. Yo se los digo, no es que yo quiera, el meollo de la cuestión en la interlocutoria, y se llama así,
es que hay interlocutores, por eso hay previa sustanciación. Entonces, y esto además es una cosa con la que insiste mucho el titular. El que por ahí tuvo la oportunidad de dar examen, sabe que el titular pregunta esto. Pero no es que yo quiera enseñarles cómo aprobar un examen. Yo creo que ya con el tema del Zoom, cuando el examen no es oral, me parece que algunos lo aprendieron. Pero como en la cancha se ven los pingos, vamos a ver cuáles son los De conocimientos en el hecho, segundo desaprobé examen. con la palabra sustanciación, doctor. No sabía cómo responder. Bueno, Dije lo de la no creo que haya bilateralidad, sido pero solamente por eso. bueno, no sabía No, responder en ese momento. no sabía que usted no sabía que hay un famoso cuento en la Facultad de Derecho, viejísimo, en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, que había un alumno rindiendo, entonces le habían preguntado de todo y no tenía ni idea de nada. Entonces en un momento le preguntaron la pirámide jurídica. Y entonces dijo cualquier cosa. Y dice, ¿quién lo dice eso? Kelsen. Entonces dice, pero ¿cuál Kelsen dice eso? Porque el Kelsen que yo conozco no dice eso. ¿Cuál Kelsen dice eso? No lo decía Kelsen, obviamente, ¿no? Y entonces se fue, después de haber dado un examen de estación, fue y como era la última pregunta que le hicieron, dice, ¿qué te pasó? Sí, me votaron porque no sabía el nombre de Kelsen. Bueno, no sé si será solamente sustanciación. Bueno, con Creo que sea sustanciación solamente sustanciación. me dijo esto el doctor. Vamos a probar en el verano. Así que, bueno, realmente en ese momento no sabía cómo bueno, definirlo, debe haber no terminado ahí. sabía cómo, claro. Bueno, Sí. pero vendríamos Pero castigados. Miren, ahora vengo a preguntarles a cada docente cómo es. Hace ¿Alguna? poco yo, esto que parece una tontería, lo argumenté en un tema en casación penal, que se había anulado parcialmente una sentencia en casación y volvió al tribunal oral para que tratara un tema previa sustanciación. Y los jueces resolvieron directamente. Entonces yo, basado en ese voto de la jueza de casación, que después volvió a votar, dije, no hubo sustanciación previa en este tema, la sentencia es nula. Voy a casación, la jueza que había anulado al principio y que había hecho previamente sustanciación, además lo dice el Código Procesal Penal de la Nación. Dice, sí, tiene razón la defensa. Perdí en minoría porque justo había otros dos jueces, cambió el tribunal. Con esta situación de los traslados y demás, había cambiado el tribunal. Y era una cosa básica, no había habido sustanciación previa. Era un poco más técnico porque yo también no había demostrado el agravio y demás. Pero no es que los jueces no supieran lo que era sustanciación, por otra cosa. Pero son temas que normalmente se tratan y los dicen los códigos. Claro, sustanciar es a los efectos de escuchar la otra campana. Y escuchar la otra campana, lo vieron ustedes con el doctor Tamone, es respetar el principio de bilateralidad. Por eso que hay interlocutores y en la sentencia interlocutoria. Bien. Y después están los requisitos de la sentencia definitiva. Lo que a mí, ahora lo vamos a volver a leer a la sentencia definitiva. Ahora, no es, digamos, lo importante, y esto quiero que lo lean, ahora quiero que alguien me lea para saber qué recursos puedo interponer yo contra estas resoluciones. Entonces, ustedes van a ver específicamente con el doctor Basso el tema recursos, pero yo les voy a adelantar cuáles son, así someramente, ¿no? Cuáles son los recursos que existen, ordinarios, o remedios, ¿no? Bien, miren, les voy a leer para ir más rápido. El artículo 238 habla del recurso de reposición, también llamado de revocatoria, y dice, el recurso de reposición procederá únicamente contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el juez o tribunal que haya dictado
fundado las revoque por contrario imperio. Bien, entonces, acá tienen ustedes, ¿por qué tienen que saber lo que es una providencia simple? Porque la providencia simple, lo único que lleva es el lugar y fecha y firma del juez, pero no va fundada. Entonces, ese juez o tribunal que dictó la resolución puede revocarla. Sería una locura que si la hubiera fundado, la revocara después, porque quiere decir que fue absolutamente ilógico e injusto en su anterior resolución. Entonces, las que van fundadas, como las interlocutorias, no son susceptibles de recurso de revocatoria. Sí lo son las providencias simples. Hay una situación excepcionalísima en materia recursiva, en instancias extraordinarias, la posibilidad de atacar por algún tipo de recurso de revocatoria las interlocutorias. Ya. Pero yo no quiero que entremos en eso. Yo no le voy a buscar la quinta pata al gato, le voy a buscar esto que es conceptual. Las providencias simples son susceptibles de revocatoria. ¿Por qué? Porque el juez no las puede revocar por contrario imperio, porque no son fundadas. ¿Está? Si fueran fundadas, sería una locura. Entonces, ¿cuáles no son susceptibles de revocatoria? La interlocutoria y la definitiva. Esto, que normalmente nosotros lo vemos así parece tan fácil, muchas veces yo he visto que en el ejercicio profesional se comete el error de atacar con el recurso de revocatoria y ante ese mismo juez una interlocutoria. Cuando la interlocutoria es como si fuera una pequeña sentencia definitiva, tiene la misma estructura, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces, acá tienen, por ejemplo, uno de los ejemplos. ¿Qué recurso procede? Después, el 242, que habla de recurso de apelación. El recurso de apelación se interpone ante el juez de primera instancia y después se funda, o en primera instancia o en cámara, pero lo va a resolver siempre el superior, porque va a resolver la Cámara de Apelaciones. Ustedes estudiaron el organigrama judicial, la organización judicial en la provincia de Buenos Aires, y cómo es la organización judicial en el Departamento Judicial de Mar del Plata, y saben que en materia civil y comercial había tantos juzgados civiles y comerciales, y hay una Cámara Civil y Comercial con 3 salas de 2 miembros cada una y un presidente que se va rotando. Eso lo vieron, ¿correcto? Bueno, entonces, el recurso de apelación se va a presentar ante el juez de primera instancia, pero va a resolver siempre la Cámara. La duda es que después van a ver con el doctor Basso que cuando se concede de una manera, que se llama en relación, se funda en primera instancia, y cuando se concede de otra manera, que contra sentencias más importantes de los procesos ordinarios y sumarios definitivas, se concede libremente, se funda en Cámara. Pero básicamente la que resuelve la Cámara siempre se interpone en primera instancia. Bueno, el recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de sentencias definitivas, obvio. Sentencias interlocutorias, bastante obvio. Y las providencias simples que causen un gravamen que no puede ser reparado por la sentencia definitiva. Hay providencias simples que, por más que no vayan fundadas y demás, causan un gravamen trascendente. Una cosa es que diga, agréguese tal cosa, un documento. Bien. Pero una providencia simple que no agrega una prueba, o por ejemplo, una providencia simple que decreta la rebeldía, ¿sí? En ese caso, bueno, puede contener un gravamen. ¿Está claro? Bien, y en ese caso es susceptible de recurso de apelación. Hay otro recurso ordinario, que en realidad no es un recurso, es un remedio. Hay veces que lo puede hacer el juez de oficio por la facultad del artículo 36. Cuando advierte, acá me equivoqué, el juez que puede hacer
Artículo 36. Qué bárbaro, los que me pusieron el artículo 36, casi no vinieron hoy. Han faltado ¿Corregir muchos, el por error eso. material, doctor? En el Bueno, tercero. por ejemplo, corregir aquellos errores que no cambien la resolución, que no sean sustanciales. Bueno, Claro. ese recurso o remedio, porque los recursos se dividen en recursos y remedios. Remedios son cuando se plantean, se interponen ante el mismo juez o tribunal y los resuelve el mismo juez o tribunal, o recursos propiamente dichos, que son los que se plantean ante el juez o tribunal que los resuelve, pero entre los que dictó la resolución, pero los resuelve uno más arriba, digamos, el órgano superior. Por ejemplo, una sentencia definitiva se apela y va a resolver la Cámara, ¿tá? Sobre esa apelación. El artículo 166. Actuación del juez posterior a la sentencia. Cuando dicta la sentencia definitiva, es definitiva porque el juez se desprende de la competencia, pero algunas cositas puede seguir haciendo. Por ejemplo, atender si se plantean recursos, ver si se plantean en tiempo y forma, algunos se van a sustanciar incluso en primera instancia. Bueno, tiene dentro de las facultades, al igual que en el 36, le corresponde ejercer de oficio ante la notificación de la sentencia la facultad que le otorga el artículo 36, inciso tercero. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aún durante el trámite de la ejecución de sentencia. Segundo, corregir a pedido de parte, este es el que yo les digo, el llamado recurso de aclaratoria, formulado dentro de los 3 días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión. Sin alterar lo sustancial de la decisión. No puede cambiar la decisión, no puede revocarla o revocarla en parte. ¿Está claro? Eso le corresponde al superior o a la Cámara. Bien. Y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el juicio. Bien. Entonces, tenemos que ustedes, para saber el tema de resoluciones judiciales, y pueden consultar el código cuando están en el examen oral conmigo. Yo no tengo ningún problema. Pero para consultar el código tienen que haberlo leído. Y para consultar el código tienen que saber de qué se trata. Porque, por ejemplo, Lisa, que hoy la pongo como ejemplo porque ella mencionó, no se acordaba lo que quería decir sustanciación. Y bueno, además de algunos otros errores que debe haber cometido, seguramente eso es trascendente. Por eso que como uno aprende mucho, pero más aprende de los errores, y generalmente uno no vuelve a cometer el mismo error, seguramente Lisa va a ser una perito en sustanciación, y se lo va a acordar de por vida, como yo me acuerdo de los errores que cometí de alumno aún 30 y pico de años después de haberme recibido. Entonces, tienen que saber entonces los artículos 160, 163 que nos leyeron. Martín, Alicia y Lisa, muchas gracias por eso, por la participación. También, si quieren, les aconsejo la lectura ya, porque vamos a ver la clase que viene, del 164, del 267, 288, que les habla de los requisitos que va a tener la sentencia de Cámara y la sentencia de Corte, Suprema Corte. Por ejemplo, producto en el 288-89, cuando se resuelve el llamado recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. ¿Se acuerda que hablábamos de doctrina legal? Que le preguntamos de eso en el examen. El 298, que habla del recurso de nulidad, o el 303, que creo que es el de inconstitución. Bueno, pero 164 por lo menos, que es el de, y 267,
que habla de la sentencia de segunda o ulterior instancia. Bien, y estos 3 artículos. Y si quieren, también acuérdense del 34 y del 36. Vi que el doctor Iriarte les preguntó en el recuperatorio respecto al artículo 35 y el artículo 37, que son las facultades disciplinarias y las llamadas astreintes o facultades conminatorias. Y la mayoría no la tenía bien respondida a la pregunta. Bien. Sobre todo porque no sabían de qué artículo se trataba. Si hubieran, el código es una guía. Pero ya les digo, hay que saber de qué está hablando el código, ¿no? Cuáles son los términos. Bien, también el 238, el 242 y el 166, inciso 2. Estos artículos los van a ver, y otros más, los van a ver con el doctor Basso, pero ahí más o menos le dice, a ver, contra una providencia simple, ¿qué recursos proceden? Y bueno, yo a la providencia simple le puedo interponer todos los recursos. Puedo, si causa grave es apelable, si es siempre susceptible de recurso de revocatoria. Bien. Ahora, no todas las resoluciones son susceptibles de recurso de revocatoria. Ahí lo estuvimos viendo, ¿no? No una interlocutoria, no una definitiva. Bueno, entonces, quiero que sepan bien, que manejen bien esos artículos. Vamos ahora rápidamente, ya tenemos la clasificación de las resoluciones, a lo que es una sentencia. Yo tengo un concepto de sentencia acá que me parece interesante. Acto mediante el cual el juez decide el mérito de la pretensión y cuyos efectos trascienden el proceso en que fue dictada, pues lo decidido por ella no puede ser objeto de revisión en ningún otro proceso. Entonces, una decisión general admite excepciones en el caso de la cosa juzgada irriti o fraudulenta y demás. Pero, bueno, y tiene 3 partes la sentencia definitiva. Es un acto procesal emanado del juez, pone fin a esa instancia y tiene 3 partes. Los resultandos, que son una síntesis del expediente, la parte que dice el nombre y apellido de los litigantes, la relación sucinta de las cuestiones tratadas y demás. Los considerandos, que es la parte medular de la sentencia, cuando dice la consideración por separado de cada una de las cuestiones que fueron objeto de proceso, y los fundamentos, aplicación de la ley, cuando le habla de las presunciones, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hace el juez en los considerandos ya adelanta quién va a ganar y quién no. Es el meollo o la motivación más importante. Entonces, ahí el juez analiza primero los hechos, ver cuáles fueron probados, aprecia la prueba. La apreciación de la prueba es ver qué valoración le doy. Nuestro sistema es, la apreciación de la prueba es libre, pero según las reglas de la sana crítica. Vale decir que el juez no puede ser ilógico en su apreciación y no puede alejarse de las máximas de experiencia. Tiene que obedecer las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Después, aplica las normas jurídicas y en este sentido, lo van a ver también con el doctor Tamone cuando vean los principios procesales, se aplica una máxima, o el juez se rige por una máxima que se llama iura novit curia, que significa que si bien las partes plantearon los hechos y le dan alguna clasificación jurídica o algún encuadre jurídico o alguna tipificación jurídica, el juez puede apartarse de la clasificación que hacen las partes y elegir él libremente cuál derecho es aplicable. Cuando vieron principio de legalidad, vieron que el juez, si bien está regido por la ley, no es un autómata y puede elegir dentro del texto normativo, que es muy amplio, cuál norma aplicar. Aún apartándose de lo que hayan alegado las partes en sus escritos de demanda, reconvención o contestación de ambas.
¿sí? Puede apartarse por el principio iura novit curia. Básicamente el juez conoce el derecho. Los abogados se atienen a los hechos, pero el juez conoce el derecho. Por eso que el derecho necesita ser citado, pero no se necesita una sobreabundancia. Lo que hay que ser muy claro, cuando uno litiga y es parte, cuando es abogado del actor, del demandado, tiene que ser muy claro en la exposición de los hechos y en cómo los prueba. Porque el derecho, el encuadre jurídico, uno lo orientará al juez, pero el juez es libre cuando lo decide y cómo clasifica. Bueno, y finalmente, la parte dispositiva o fallo. La parte dispositivo fallo es trascendente porque aquí el juez aplica un principio que dice condenando o absolviendo en todo o en parte de conformidad con las pretensiones deducidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué principio le rige ahí? ¿Qué principio ahí lo ata el juez? De conformidad con las pretensiones deducidas. ¿Qué principio es? Pregunta. El de bilateralidad. No tanto. Tiene que ver con la bilateralidad, pero no. Es uno de conformidad con las pretensiones deducidas. ¿Inmediación tiene principio de congruencia? El principio de Dispositivo. congruencia. ¿Quién lo dijo? ¿Quién Yo, Franco. lo dijo? A ver. Franco, bien. Franco, bien. ¿Estás ahí en... ¿Dónde está Franco? ¿En Bariloche? ¿Dónde estás? No, en Chile. A ver. Es un volcán No, esto que es se ve una acá. foto en Ushuaia. No se ve muy claro con la cámara, por eso. En Ushuaia, bien. Cerro Castorla. Bien, escuchame. Sí. Ahí recién estuvo mirando algún compañero mío, que no era el doctor Iriarte, estuvo viendo que había muy poquitos con la cámara. Yo no tengo problema. Prefiero que alguno esté y que lean y que sea presto de la inmediación, que alguien le erró recién, pero nombró el principio de inmediación. La inmediación es media difícil acá por un sistema informático, pero dentro de todo, si prendemos la cámara y tenemos prendido el micrófono, más o menos se da. No es lo mismo. Por eso que en los juicios, yo si tuviera un juicio oral, trataría de que no fuera por este sistema, porque imagínense ustedes examinar un testigo. Me ha tratado ya, me ha tocado ya analizar testimoniales que declaran en teleconferencia y demás, y no es lo mismo, no sabes si hay alguien atrás, no hay alguien atrás y demás. Pero no solamente por eso, sino porque es muchísimo más espontáneo, pero mucho más espontáneo que la cámara prendida que está apagada. Bueno, no están favoreciendo lo que tiene la cámara apagada, la inmediación. Bien. Doctor, eso es porque algunos compañeros cuando conectan su cámara le resta conectividad a algunos, porque bueno, depende también del Conozco dispositivo que algunos que usan. tienen unas cámaras Espectaculares. impresionantes. Bueno, el Y beneficio que de la sí, duda. sí. No, bueno, el beneficio de la duda no lo van a tener cuando rindan examen oral, porque tienen que tener la cámara prendida. Está claro eso, ¿no? Bien. Bueno, entonces, repasando. Empezamos por providencias simples. Como concepto, se dictan sin sustanciación, sin necesidad de discusión previa, sin audiencia previa, sin traslado previo a la otra parte. Tienen como fin avanzar u ordenar actos de mera ejecución. Y el recurso específico que va contra estas es la revocatoria o reposición. ¿Por qué se puede revocar? Porque no van fundadas. Más que un recurso, es un remedio, porque lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución. Un ejemplo, la que da traslado de la demanda, la que manda agregar un documento o fija la fecha de un testigo. Pueden ordenar actos de mera ejecución, como ordenar que se libre un mandamiento, y no requieren fundamentación, lugar y fecha y firma del juez. Ahora, hay una división que hacen algunos entre aquellas que causan gravamen irreparable y las que no causan un gravamen irreparable. Cuando hablamos de gravamen irreparable, un gravamen que no puede ser reparado con la sentencia definitiva.
Por ejemplo, habíamos dicho la que decreta la cuestión de puro derecho. Si te decreta la cuestión de puro derecho y si te quedas sin posibilidad de ofrecer la prueba, bueno, eso no puede ser reparado en la sentencia. Entonces es apelable en el momento. Por eso es que algunas son apelables. Y habíamos nombrado también la que declara la cuestión de puro derecho es la que decreta la rebeldía. Yo la otra vez decía lugar y fecha. Y la otra vez, por ejemplo, ahora estaba leyendo una sentencia de corte y uno estaba en Rosario, el otro estaba en Santa Fe, en Rafael, estaba uno de los jueces, otro en Santa Fe. Ha pasado muchas veces que cuando son jueces que son de otro tribunal, pueden mandar el voto por fax, por ejemplo, y después el secretario pues viene generalmente a juicio oral y después dicta el veredicto y demás, pero después los fundamentos de la sentencia los pueden mandar. Muchas veces pasa. Pueden ser dictadas de oficio o a petición de parte. Con esto está providencias simples. Y vamos a ver después las interlocutorias. La diferencia que tienen es que se dictan previa sustanciación. Puede ser un ejemplo la que resuelve una nulidad, tiene que ser fundada, o una excepción previa. Lo van a ver esto con el doctor Lapadula, esa excepción. Y el recurso que va contra ese es el recurso de apelación. Las homologatorias, acuérdense que pueden ser que tengan uno u otro, una otra forma, según que homologuen o no. Si homologan providencia simple, si no homologan sentencia interlocutoria. En general, salvo ahora, que es la primera vez que me ha pasado, en general lo dicen al revés. En general lo dicen al revés. La razón por que el código establece esto es porque las partes, si conforme al principio dispositivo están de acuerdo, el juez lo vigila y está bien, el juez homologa y punto. No está comprometido el orden público, etc. Si no homologa, tiene que decir por qué. Por eso es sentencia interlocutoria, porque tiene que fundar. También van por escrito, lugar y fecha, firma del juez, pero también tienen otros requisitos. La previa sustanciación, la fundamentación, la parte decisoria y el pronunciamiento sobre costas. Y después están las definitivas, esas las vamos a dejar para tratar la próxima clase conjuntamente con cosa juzgada. Elegí esto de leer los artículos y por ahí hacerla un poco más tediosa la clase, porque noto, primero, que hay poca concurrencia a clase. Segundo, hay poca participación. Tercero, que esto se nota cuando nosotros, no solamente en las clases, sino cuando tomamos el oral. Si bien no tenemos mucha experiencia, porque solamente hemos tomado un oral y un recuperatorio en el cuatrimestre pasado, el índice de personas que no aprobaron fue muy superior a cuando normalmente tomamos escrito, presencial, y en situaciones normales. Esto puede ser por distintas razones. Por eso digo que repasen muy bien los conceptos que algunos han vertido tan bien en los exámenes, ¿no es cierto? En general, los exámenes estaban bastante bien. Había algunos exámenes que estaban muy bien. Yo recuerdo exámenes de 9,67, no sé qué nota les habrá dado después. O sea, 96,6 o 96,7, había un alumno también. Había otra chica con 9,22, había 2 o 3 exámenes por arriba de 9 que estaban muy buenos, que el contenido me generaba que habían estudiado mucho, además. No era que había sido de memoria o trasplantado. Bien, pero bueno, esperemos que todos mantengan el nivel. Y los que ya saben cómo es la segunda parte, vayan leyendo desde ahora. Que les dijo el doctor Basso al principio. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, hay 11 en el chat, a ver. Bueno, veo 39 participantes. Hay alguien que, perdonen, chicos, Yamila o
Elizabeth, algunos respondían por aquí. No enciendo la cámara. Bien, perfecto. Yo no tengo un gran problema en que no encienda la cámara, ¿eh? Lo que me parece es que los puede ayudar a que yo los conozca y los vea en clase y me acuerde muchas veces, porque yo en general hay veces que me acuerdo de los temas que tratamos, yo me acuerdo de que Lisa, no me voy a olvidar, por lo menos en este cuatrimestre, de que Lisa me planteó lo de sustanciación, ¿eh? Y quienes se ofrecen para leer y quienes participan. Esto no es obligación, ¿no es cierto? Pero eso puede ser. Así que puede ser que te pregunte, Lisa, lo que es sustanciación, ¿eh? No te olvides, por la duda. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, por ahora no. Todo ok. Y es lo Lo primero que dejamos. voy a Bueno, estudiar ahí 10 veces. está Pascual. Pascual, muy ¿Qué bien. tal? Buenas tardes. ¿Cómo? Yo no prendía la Hola, cámara Pascual. porque me parecía que era irrelevante, no, que era una cosa secundaria, pero no tengo ningún problema. No. Si la otra vez le he aprendido a la cámara y no hay ningún problema. Lo que pasa es que está bueno, lo charlábamos con el doctor Tamone también. Se nos hace, todos estamos aprendiendo con esto, se nos hace dificultoso hablar nosotros viéndonos por una cámara, lo cual ya es bastante feo, ¿no? Como si estuviéramos en un espejo, en una camarita, o vernos nosotros, y a su vez ver que hay un montón de nombres que uno mira así, pero no los ubica. Yo más o menos algunos los puedo ubicar. A usted, Pascual, lo ubicaba porque ya encendía la cámara y demás, pero la foto no es tan determinante. Pero igual esto no a mí me tiene ubican. incidencia. ¿Lo ubican por qué? No, digo, a mí me ubican porque no soy de la edad de los cursantes en general, Por la pero sí, pinta, usted lo ubica es, por la pinta. es importante que el docente tenga el feedback de parte del alumno y el verle la cara es eso precisamente, ¿no? Ahora con lo que usted dice me estoy dando cuenta que es muy importante tener la cámara, no tanto para que uno aparezca ahí, sino para que el docente tenga ese diálogo que es necesario cuando se está dando clase con el alumno. El intercambio es fundamental para el docente. Yo se Miren, lo digo porque, por el he principio sido de... docente. Bueno. Yo soy hijo de docente también. Sobre 40 todo de años maestro, dando ¿no? clase. Además. Mire, un ejemplo de esto, de la Cámara, esto le puede molestar o les molestó en su momento a esos miembros del Poder Judicial. Yo no estoy muy de acuerdo con la publicitación cuando se hace publicidad o la televisión y demás, que desvirtúe o que altere el normal orden que tiene que seguir un proceso, ¿no es cierto? Si vos estás en un juicio oral y vienen y te ponen la cámara ahí, te la dejan, es como cuando estás, viste, cuando estás en un casamiento o y vienen y te ponen la cámara y algunos quieren salir y saludan y están ahí, y a otros no les gusta, ¿vio? Esto Al menos que puede nos ser. favorezca Acá la más o luz. menos está bueno porque nos conocemos. Sí, no, pero bueno, yo soy, lo mío yo confieso, es inarreglable, así que no hay ningún problema. Acostúmbrense. Pero, por ejemplo, en el juicio de María Soledad, ¿usted se acuerda, Pascual, del primer juicio de María Soledad que anularon? Cuando uno de los jueces, no sé qué le dijo a otro y le cerraron la boca y se interpretó como No, prejuzgamiento. le hizo un gesto con la cabeza que no.
Hizo así, Claro. y ahí devino el problema. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que Sí. lo anularon por eso? O sea que algunas cositas se ven por la cámara, ¿no es cierto? Algunas cositas se ven. Bueno, chicos. Profesor, ¿me puedo hacer una consulta? ¿Le puedo hacer Profesor. una pregunta? A ¿Se puede? ver, Alicia primero, a ver. Sí, Alicia movió primero y después hay una voz. Sí. El masculina. alumno Leiva. Una Sí. voz masculina después de mí. Yo le pediría una conceptualización sobre el mero imperio. ¿Mero? Mero imperio. No, contrario imperio. ¿Será? Puede ser. Contrario imperium. Lo vi, sí. A ver. Artículo 238. ¿Mm? Esperen un segundito. Sí, contrario imperio. Bueno. El juez la revoque por contrario imperio. Ahí, imperio debe ser entendido como el poder jurisdiccional o decisorio que tiene el juez. Y contrario imperio como lo revoca por contrario imperio, como que se da cuenta que cometió un error y lo revoca. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Podría ser, fijó audiencia para un testigo, le presentás una revocatoria y decís, no, señor juez, ese testigo ya contestó. Y entonces el juez va a decir, siendo exacto lo expuesto, se revoca la audiencia. Este testigo ya declaró. ¿Está claro? Es como que es a la inversa del poder que tiene. Ahora, eso no lo puede hacer porque si no sería como, yo tengo estos principios, si no te gustan, tengo otros. No, una vez que el juez dictó la resolución y la fundó, entonces en una interlocutoria, en temas trascendentes, más trascendentes, observen que las interlocutorias resuelven no lo final, pero sí cuestiones incidentales. Si resuelven una excepción, pueden ser finales. ¿Está claro? Entonces, por eso tienen que ser fundadas. ¿Está? O si las dos partes entran de acuerdo, después dice no, tiene que decir por qué. Perfecto. Está. Bueno. Perfecto. Gracias. Y después está Pablo, que quería hacer una pregunta. Sí, ¿Pablo? profesor. Sí. A ver. ¿Me escucha, profesor? Te escucho. Y veo una camioneta Ford ahí también. No sé qué más. Pero recién estabas. No importa, dale. Te escucho bien. No, ¿sabe qué? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Yo justo cuando tengo la clase con usted siempre me toca trabajar, por eso no me da vergüenza hablar, ¿vio? Porque se escucha todo el sonido de acá. No hay problema, me no, parece pero que no, está bien. Yara, no sé quién era, o por el chat, alguien por el chat, dijo exactamente lo mismo. No tengo ningún problema, yo no se atajen con el tema de la cámara. Yo digo que es como que lo abundante no daña. Está bueno que estemos, que intercambiemos opiniones en este sistema, y está bueno también que siendo tantos, más o menos, si bien no son tantos los que participan como me gustaría, pero por lo menos no es una desorganización esto, más o menos nos manejamos, nos hemos estado acostumbrando. Así que se hace muy, porque si no, dar 1 hora y media clase o lo que fuera es mucho más complicado, ¿no? Si no, vamos a tener que agarrar y dar una parte teórica, otra parte de trabajos prácticos y demás. Yo en las clases siempre hago participar al alumnos con lectura de artículos y demás, porque me interesa que el alumno agarre el código y que el alumno se exprese, porque estamos en una facultad de Derecho
y abogacía en que la argumentación oral es fundamental, y la verdad que la argumentación oral les va a servir muchísimo a ustedes en el ejercicio profesional, ¿me entiende? Entonces, bueno, Pascual decía que él ha sido docente o lo que fuera, pregúntenle lo que le debe haber servido a Pascual, lástima que no lo ven o no cursan con él, lo que le debe haber servido a él el hecho de dar clase. Te da cierta ventaja plantarte dando clase o lo que fuera, que te sirve después en la argumentación oral. Por eso es que yo trato, ustedes exámenes orales no han tenido ninguno. Entonces después llegan al oral y me dicen, ay, pregúnteme. ¿Cómo pregúnteme? Ustedes la tienen que descoser. Es como que Maradona, bueno, espero que esté bien, fuera y en vez de empezar a gambetear a todos los... tratara de que alguno cometiera un gol en contra. Me acuerdo de Pinola, ayer me quiero matar. Bueno, no es así. Ustedes tienen que hacer la jugada, viejo. Y la jugada, si nosotros estamos al otro lado, lo vamos a felicitar. Tienen que hacer la jugada, la mejor jugada posible, pero tienen que demostrar ustedes. Digo porque el oral está cerca. ¿Alguno ha dado examen oral de los que están acá? Fuera de los que han cursado. ¿Han dado examen oral en alguna otra materia? ¿En qué materia toman oral? A ver. Sí, yo también di en 3 materias diferentes orales. En economía con el doctor Fundarena. ¿Quién más? Que no es la Padula, que yo me confundía. Bueno, ¿quién más? Sí. Contratos y en otra más que ahora no me acuerdo cuál era, la de las primeras. Yo di en economía, comercial y reales. Bueno, está bueno. Me acuerdo en reales, por ejemplo, que cuando empezaron yo di toda la mayoría de las carreras, la di con finales, pero empezaban más las promocionales, reales, que me parece que al principio no eran cuatrimestrales, eran semestrales, no me acuerdo bien, que eran 2 parciales, y que te dejaban elegir un tema y nosotros tratábamos de ir a la ley, elegir algún artículo de la ley, exponerlo, y después nos sometíamos a la pregunta, pero hay veces que el examen duraba 1 hora, exámenes de más de 1 hora. Bueno, yo por eso prefiero que empiecen con alguna, si no se nublan. Cualquiera de ustedes cuando empieza a leer estudiando y después a lo largo del artículo se da cuenta que se relaja. Bueno, ahora sí nos despedimos, chicos. Bueno, gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Quién tiene una pregunta? Ahí, Mónica. ¿Mónica? Hola, Isamón. Mónica. Sí, La Mónica, pregunta sí. es esta. Yo tengo una duda. ¿Los escritos de mera trámite se refiere a las providencias simples, artículo 160? ¿Se refiere a eso cuando dice escrito de mera trámite? Correcto. Bien, Sí, eso quería son saber. resoluciones de mero trámite. Bien. Gracias. Son las que tienden al desarrollo del proceso, ordenan actos de mera ejecución, como vimos recién, pero no resuelven cuestiones planteadas entre las partes en que hubo debate y demás. No, eso lo Bueno, tengo chicos. entendido. Quería saber si era que se refiere al 160, eso quería saber. Si cuando hizo un escrito de mera trámite. Sí, correcto. Gracias. Correcto. Los escritos de mero trámite de los abogados, incluso cuando tienen que pedir que se dé una cédula y demás, incluso aún no teniendo poder, cuando presentan un escrito con patrocinio letrado, quiere decir que generalmente el cliente firma un escrito y la parte lo patrocina porque es necesario. Bueno, hay algunos escritos simples que pueden ser presentados simplemente por el abogado, no es necesario que el cliente lo firme. Ahora, si van a plantear un recurso o van a iniciar una demanda, no. Entonces, bueno, también hay escrito de mero trámite que redice el abogado. Pero acá se refiere a resoluciones de mero trámite. Y salvo ahora que, bueno, se puede buscar la firma, presentar un escrito firmado por el cliente o que te lo mande por algún medio electrónico y vos lo agregás y presentás tu escrito electrónico. Bueno, chicos, hasta luego entonces.
Chao, hasta luego. Hasta luego.